Esta es la sesión dedicada a el tema de los cultos mistéricos y su relación con Platón, en particular por los argumentos de la inmortalidad del alma y su existencia, por supuesto, en el Fedón, que es el típico diálogo dedicado a la inmortalidad del alma. Bien. Y bueno, como ustedes saben, Platón es quizás el mejor filósofo o el más importante que haya existido, porque no hay ningún tema filosófico, por supuesto, que no haya tratado, o no hay ningún tema importante o central que no haya tratado, pero el que nos interesa ahora es el de la inmortalidad del alma. Como bien sabemos, es una de las propuestas más famosas de la Academia de Platón, que el alma, por una parte, existe, que es inmortal y que su vida inmortal puede ser placentera o desgraciada, puede ser placentera o dolorosa en función del premio o castigo que pueda recibir por los jueces divinos en la vida venidera o en la vida eterna. Y entonces el alma va a ser juzgada en función de las acciones que tuvo en esta vida terrena, o incluso en función de unas vidas anteriores. Hay una identificación entre el alma y los primeros principios de la realidad, que por supuesto son las ideas, pero las ideas con I mayúscula. Así como las ideas son constantes, son inmutables, son eternas, son principios que explican la realidad, así también el alma tiene estas características, es eterna, es constante, es inmutable y es el principio explicativo de la realidad humana. Y por supuesto hay un problema, que es el problema de si el alma es inmortal, entonces no todas sus vidas, o digámoslo así, no todas las vidas que ha tenido en la tierra han sido siempre la misma, sino que el alma puede pasar por varios estadios de purificación y por tanto por varios ciclos de reencarnaciones, donde el alma va purificándose cada vez más y cada vez más va reencarnando en un estadio mejor que el anterior. Esto, por supuesto, donde lo podemos encontrar en tres grandes textos. El texto del Fedón, por supuesto, al último nivel o en la última parte. El texto del Timeo, donde se explica cuál es el origen del alma y qué pasa con el alma después de la muerte, y qué pasa con el alma en el juicio y cómo es digamos, este viaje que tiene que hacer el alma y qué posibilidades tiene de reencarnar. Y por supuesto el texto más claro, donde Platón explica de una manera mitológica qué es lo que pasa con el alma, que está en el libro 10 de la República, particularmente en el mito de Es rey de Frigia, pero muere en batalla, mientras todos los demás cadáveres empiezan a descomponer. El suyo no, pasan 10, 15 días, el suyo no se descompone, sino que al contrario, pasan esos días y después él revive. Y una vez que revive, cuenta a sus amigos la experiencia que tuvo porque los dioses lo tomaron, le mostraron la realidad de las almas, el juicio que tienen, cómo son juzgadas por los jueces divinos del inframundo y cómo algunas son llevadas hacia la plenitud, otras son purificadas y otras son castigadas, y como un mensajero hacia los mortales envían de nuevo a él al mundo para que dé este testimonio desde ultratumba o qué es lo que pasa en la vida de ultratumba. Por supuesto, estos tres textos se pueden leer al hilo. Claro, la inmortalidad del alma es una de las premisas con las que hay que leer a Platón constantemente, ya sea si estamos leyendo sobre su antropología, sobre su metafísica, sobre su ética, es una de las premisas con las que hay que leer a Platón siempre. El alma es inmortal y por tanto tiene un destino eterno. Y por tanto hay que explicar cómo puede el alma subsistir o cómo puede el alma existir de una manera inmaterial y de una manera constante sin estar en el cuerpo. Insisto, estos tres textos ustedes los pueden leer cuando quieran, son una recomendación. El que nosotros vamos a leer ahora es el mito escatológico del Fedón. Una vez que en el Fedón, como ahora veremos, Platón da sus argumentos, termina con un mito para decir qué es lo que pasa con las almas, pues porque de aquello no tenemos una prueba o no tenemos un argumento, pero sí tenemos historia. El otro es
el Timeo, que por supuesto el Timeo está lleno de un lenguaje simbólico, a veces mitológico, a veces más místico, a veces más científico, pero está presente esta idea de que el alma es inmortal y el alma puede purificarse o puede caer en el inframundo para siempre. Y por supuesto el mito en el libro 10 de la República. ¿Qué es el Fedón? Por supuesto, es el libro o es el diálogo en el que Platón explica que el alma existe, que el alma es inmortal, da sus argumentos y que entonces, como nuestra alma es inmortal y es lo que nosotros realmente somos, conviene que tengamos un cuidado del alma para que no la echemos a perder o para que no vayamos a desperdiciar nuestra vida y nos vayamos a perder de la eternidad, sino que al contrario alcancemos de una manera optimista la plenitud, el conocimiento de los dioses y la vida eterna. Eso está donde, por supuesto, son los argumentos que da Sócrates en su lecho de muerte. El Fedón es un diálogo que está escrito desde prisión. Son los últimos momentos de Sócrates. Sócrates ya está juzgado, ya está condenado, y lo único que está esperando es su ejecución. Y mientras están todos esperando el momento último, lo que Sócrates hace es ponerse a reflexionar sobre la muerte. El Fedón es una meditatio mortis, es decir, es una meditación sobre la muerte, es una meditación sobre lo que pasa ya en las últimas realidades o en los últimos momentos de la vida y trata de responder a la pregunta, incluso kantiana, de qué es lo que podemos esperar, qué me está permitido esperar o qué nos está permitido esperar. Lo que nos está permitido esperar es la vida inmortal del alma. ¿Pero cómo es esto? Bueno, están los discípulos rodeando a Sócrates y Sócrates empieza a explicar con argumentos la inmortalidad del alma y empieza a decir, bueno, pues es razonable que el alma sea inmortal, es razonable que el alma tenga estos atributos, es razonable que el alma sea un principio y que por su acción pueda ser capaz del premio o del castigo. Por supuesto, los grandes argumentos de Platón son dos, la anamnesis, la palingenesia, es decir, la anamnesis, conocer es recordar, y si hemos recordado cosas que no hemos experimentado es porque ya lo hemos tomado de otra vida anterior, por tanto el alma debe existir incluso antes de que nosotros existamos, y el alma es más antigua, y por tanto el alma trasciende al cuerpo. Y la otra es la palingenesia, o la generación a través de los contrarios. Si la vida y la muerte no son lo mismo, como el frío y el calor no son lo mismo, o como el blanco y el negro no son lo mismo, pero entre ellos pueden mezclarse o pueden sobreponerse el uno al otro, significa que hay un ciclo entre ellas, una constante pugna, que es la pugna de la vida. Pero si uno de ellos fuera, o si los dos fueran igualmente fuertes, terminaría neutralizándose. Pero vemos que eso no es verdad, porque constantemente el ciclo está llevándose a cabo, está floreciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Más bien habría que pensar que uno de esos dos opuestos es más fuerte. En este caso, la vida es más fuerte que la muerte. Y entonces el alma, que es el principio de vida, será más fuerte que la muerte. Y entonces el alma es inmortal y permite el alma que pueda seguir este ciclo, pero de una manera externa, no de una manera interna. Estos dos son los dos grandes argumentos por los que Sócrates, incluso Platón, no incluso, sino fundamentalmente Platón, va a defender que el alma es inmortal. Pero hay un problema, que es que no sabemos con exactitud qué cosas decir una vez que se nos acaban los argumentos. Cuando se acaban los argumentos, lo único que podemos hacer, dice Platón, es dar un mito, o es dar una historia. El argumento que es un logos, ¿sí? El logos es un cálculo, es una propuesta racional, pensada, medida. Pero una vez que se acaban los argumentos, una vez que ya no tenemos demostraciones, pues porque nadie ha realmente vuelto, al menos en este sentido helénico, nadie ha tenido la experiencia o no hay una experiencia centralizada, una experiencia jerarquizada de lo que pasa en el más allá. Entonces lo que podemos hacer es dar un mitos, ¿sí? Un mitos que es simplemente un cuento, es un relato, pero no un cuento en el sentido en que sea falso, sino un relato de lo plausible, un relato para que nosotros podamos pensar de una mejor manera
qué es lo que puede pasar realmente o qué es lo que podríamos esperar. Por supuesto, basándonos en las cuestiones culturales que ya tienen los griegos desde hacía miles de años. Y Platón, como un buen politeísta creyente, porque Platón, eso nunca hay que tomarlo de vista, Platón al mismo tiempo que cree en un Dios último, soberano y trascendente, no deja de ser piadoso con los dioses tradicionales, con los dioses olímpicos e incluso con otros dioses. Remite este relato pues a la mitología clásica, a la mitología griega que tiene ya cientos de años de existir. Y entonces, para revisar las posibilidades que el alma tiene y que tiene para su trascendencia, para el viaje de su vida trascendente, lo que hace es remitirse a las cuestiones tanto mitológicas como religiosas. Mitológicas en el sentido en que son una explicación primaria de los fenómenos de la realidad, y religiosas porque la religión, incluso la religión clásica, explica las últimas preguntas o da una esperanza sobre las últimas preguntas que las ciencias o que intentos racionales como la filosofía no siempre pueden dejar en claro. Y entonces aquí lo equilibra muy bien Platón, equilibra muy bien el argumento, el logos, con la cuestión ya de la divinidad, la cuestión de la unión con la divinidad religiosa, el mitos, el relato. Lo que hay que aclarar, por supuesto, es el origen del mito escatológico, de dónde se sacó Platón este tipo de ideas de que si el alma hace un viaje, y si el alma puede regresar, o puede ser castigada, o puede ser recompensada con la presencia de los dioses para siempre. Esto es el problema, ¿sí? Esto es lo que hay que revisar. Por supuesto, hay que saber de manera muy importante que Platón, como es un aristócrata, Platón es un aristócrata ateniense, tuvo acceso a muchos de los ritos misteriosos o de los ritos mistéricos de la época, si bien eran, o la mayoría de ellos estaban, o muchos de ellos estaban abiertos a la gran población, al gran público, Platón lo hizo de una manera pues más intensa, o lo hizo de una manera más filosofada. La entrada al ámbito de la divinidad, la entrada al ámbito de lo oculto, la entrada al ámbito de lo trascendental, está presente en la religión clásica, ¿sí? En los sacrificios a los dioses, a Atenea en la Acrópolis, de Atenas, por supuesto, o ir a consultar el oráculo en Delfos, o ir a darle culto a Poseidón en Corinto, o a Zeus en Olimpia. Eh, pero lo que hace Platón es cada vez más explicarlo en función de los problemas que tiene la filosofía, como por ejemplo el problema de la inmortalidad del alma. Entonces no ve con malos ojos o no ve un obstáculo, Platón, en la religión clásica, sino al contrario, una herramienta para explicitar mejor lo que pasa en la vida futura, lo que pasa en la vida terrena. Y Platón entró a este tipo de religiones que no eran la religión, digámoslo así, clásica de Homero o clásica de Hesiodo, los dos grandes poetas fundadores, sino que eran religiones ocultas, misteriosas, mistéricas. Eh, ¿Por qué mistéricas? Ya lo veremos, porque se necesita ser iniciado para empezar a entender las verdades últimas que estas religiones revelan. Pero antes de ver qué cosa es una religión mistérica, hace falta leer, por supuesto, el pasaje del Fedón que hemos seleccionado para esta sesión, teniendo en cuenta las siguientes ideas. Este mito empieza en Fedón en las líneas 107c y termina hasta la página 115. Y tiene en cuenta estas ideas. El alma es inmortal, por lo que ya he dicho, la anamnesis, la palingenesia, pero esos son los argumentos más que el mito. Después, el alma será juzgada por los jueces del Hades. Hades o Plutón es el rey, ojo, es el dios de los muertos, no de la muerte, sino de los muertos. Y Hades se hace acompañar de otros, digámoslo así, dignatarios en el inframundo, que son los jueces de los muertos. Y el alma, por supuesto, es guiada hacia el Hades, hacia el inframundo, y esto es bien importante, por su daimon, por aquella entidad espiritual que es divina, pero no es exactamente un dios, sino que es un tipo de mediador,
es un tipo de padrino. Es muy difícil traducir daimon, porque no es exactamente un demonio lo que nosotros entendemos por un demonio, que sea un ser espiritual y eminentemente maligno, con malas intenciones, que pretenda nuestra perdición, sino, eh, sino que es un tipo de entidad espiritual eh, que cuida y que guía al alma y más bien le previene de no hacer algunas cosas. Más que decir lo que el alma tiene que hacer, dice lo que el alma no tiene que hacer. Es el problema de Sócrates con su daimon, que será un tipo de conciencia extramental del filósofo, sí, pero también es una entidad mística o es una entidad espiritual diferente, es un tipo de padrino más o menos semejante a lo que nosotros podríamos imaginar por un ángel de la guarda, aunque no es por supuesto exacto. ¿Qué es lo que hace un ángel de la guardia? En un sentido judeocristiano, pues guardar las almas de los hombres, y no solo las almas, sino a todos los hombres, o a todo el hombre, tanto su alma como su cuerpo, de los peligros, ser su guía, ser su compañía, como dice la oración, y también ser una guía hacia Dios. Bueno, el daimon no es exactamente un dios, pero no está lejos del ámbito de lo divino. Y el alma es guiada por el daimon hacia el Hades. Y por supuesto, hay que saber también que hay una geografía del Hades. Eh, Platón aquí hace toda una descripción geográfica de qué es lo que está dentro del inframundo. Y hay que tomar en cuenta que el viaje es largo y es difícil. Por eso son tan importantes los cuidados fúnebres. Una de las peores cosas que le podía pasar, por ejemplo, a un griego de la época micénica o de la época homérica, es decir, desde el siglo XII o XIII hasta el siglo VIII antes de Cristo, desde que cayó Troya en 1204 aproximadamente, hasta que se empiezan a redactar en orden los cantos de la Ilíada y de la Odisea en el siglo VIII aproximadamente, es morir sin cultos fúnebres o morir sin honras fúnebres. ¿Por qué? Porque el cuerpo se pierde en la inmensidad o el cuerpo se pierde en la infinitud del mundo y el cuerpo es olvidado y las almas cuyos cuerpos han sido olvidados están condenadas a vagar en el mundo por la eternidad. Esto lo dice, por ejemplo, Platón también, que yo recuerdo en el Timeo. Se quedan las almas en los panteones o se quedan las almas en los cementerios penando, dice Platón. Entonces, para evitar aquello, ¿qué cosa hay que hacer? Honrar a los muertos, ¿sí? Hacer las honras fúnebres. No tanto al sentido, por ejemplo, egipcio, que haya que cuidar sus cuerpos o que haya que guardar sus cuerpos para que no se pierda su identidad y que el alma no se reconozca a sí misma porque ya no tiene un cuerpo donde verse o ver cómo era, sino la cuestión es honrar lo que el hombre fue, guardarlo en una tumba, ya sean los restos o las cenizas, pero es importante guardar la individualidad de los hombres, tanto en el recuerdo como en aquella honra eh, material. Y después de eso, ¿qué empieza? El viaje largo y difícil hacia el Hades, hacia el inframundo, hacia lo que sigue, la vida futura. Y bueno, ¿cómo lo podemos nosotros leer? Vamos a leer lo que está en el Fedón, por supuesto, pero dejen que lo ponga. Mm, a ver, aquí está. Tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, bueno, mencionabas al principio que, bueno, el alma es inmortal y que en base con base a lo que uno vivió, pues va a ser juzgada. Pero si también creía en la reencarnación, ajá, que el alma va viajando de cuerpo en cuerpo, exacto. eh, ¿de qué momento parte? O sea, ¿cómo va a decir, mira, de tal periodo fue bueno o fue malo y se Ajá, redimió? ¿Y por qué se hace viaje hacia el Hades?
¿cómo lo manejas? O sea, ¿ya el alma se queda ahí? Ah, es lo que ahorita vamos a contar, cuál es el mito. A ver, llega el alma al Hades y después ¿qué pasa? Eh, hay tres destinos, ahorita lo vamos a ver. Los que ya se purificaron ya se van a ver a los dioses. Los que todavía ahí van, pues otra vez vuelven a empezar el ciclo, pero en una mejor existencia. Y los que ya son malvados, depravados para siempre, se van al peor lugar del inframundo. Pero ojo, insisto, este texto que vamos a leer conviene que lo leamos en contraposición del mito de en el libro 10 de la República, porque eso es el mito con el que se acaba la República y es el mito donde está explicado de una mejor manera qué es lo que pasa con las almas, cómo unas echan suertes y pueden escoger qué vale es la vida que quieren en la siguiente reencarnación, pero en realidad no todo está en sus manos. Es una cosa muy interesante, es una cosa que ustedes pueden leer cuando tengan tiempo, pero como el texto central es el del Fedón, porque el Fedón es la argumentación sobre la inmortalidad del alma, vamos a ver lo que dice acá. Bien, es una muy buena pregunta. Espérenme. 101, vamos a 107, sí. Aquí está, estoy aquí. Pero entonces, amigos, dijo, es justo que reflexionemos esto, que si nuestra alma es inmortal, necesita de atención no solo respecto a este tiempo a cuya duración llamamos vivir, sino respecto a todo el tiempo, y el peligro ahora sí que parecería ser tremendo si alguno se despreocupara de ella, pues si la muerte fuera la disolución de todo, sería para los malos una suerte verse libres del cuerpo y de su maldad a la par que el alma. Ahora, en cambio, al mostrarse que el alma es inmortal, ella no tendrá ningún otro escape de sus vicios ni otra salvación más que el hacerse mucho mejor y más sensata, porque el alma se encamina al Hades sin llevar consigo, fíjense, nada más que su educación y su crianza, es decir, de este mundo no nos vamos a llevar ni un gramo de tierra, que es lo único que nos vamos a llevar. Estas dos cosas, su educación y su crianza. Lo que en verdad se dice, eh, esperen, lo que en verdad se dice que beneficia o perjudica al máximo a quien acaba de morir y comienza su viaje allí. Se cuenta, ojo, se cuenta, eso de que cuando cada uno muere, el daimon de cada uno, el que le cupo en suerte en vida, este o ese intenta llevarlo hacia un cierto lugar, en donde es preciso que los congregados sean sentenciados para marchar hacia el Hades en compañía del guía aquel al que le está encomendado dirigirlos de aquí hasta allí. Y una vez que allí reciben lo que deben recibir y permanecen el tiempo que deben, de nuevo, en sentido inverso, los reconduce el guía a través de muchos y amplios periodos de tiempo. No es, por tanto, el viaje, como dice el Téléfo de Esquilo, pues él dice que es sencillo el sendero que conduce al Hades, pero me parece que ni es sencillo ni único, pues de serlo, no se necesitarían guías, ya que entonces ninguno se extraviaría nunca por ser único el camino. Ahora, empero, parece que presenta muchas bifurcaciones y encrucijadas. Lo digo conjeturándolo, por los ritos fúnebres y las ceremonias habituales de aquí. Ciertamente el alma ordenada y sensata sigue y no ignora lo que tiene ante sí, pero la que estuvo apasionada de su cuerpo, como decía en lo anterior, y que durante largo tiempo ha estado prendada de éste y del lugar de lo visible, ofreciendo muchas resistencias y tras sufrir mucho, marcha con violencia y a duras penas conducida por el daimon designado, es decir, el alma que se enamoró mucho de los placeres sensibles y de los placeres corporales y en suma de este mundo físico, le duele mucho más y le es más difícil buscar la inmortalidad, buscar la unión con lo divino que está más allá de lo material. Y cuando llega allí donde las demás, el alma que va sin purificar y que ha cometido algún crimen, que ha ejecutado asesinatos injustos o perpetrado otros delitos por el estilo, que resultan hermanos de esos o actos propios de almas hermanas,
A esta todo el mundo la rehuye y le vuelve la espalda, y nadie quiere hacerse su compañero de viaje ni su guía. Y ella va errante, encontrándose en una total indigencia, es decir, pobreza, hasta que pasan ciertos periodos de tiempo, al llegar los cuales es arrastrada por la necesidad hacia la morada que le corresponde, es decir, a la casa de los malos. En cambio, la que ha pasado la vida pura y moderadamente, tras encontrar allí a dioses como compañeros de viaje y guías, habita el lugar que ella se merece. Y son muchas y maravillosas las regiones de la tierra, y ella no es ni en aspecto ni en tamaño como opinan los que están habituados a hablar de las cosas bajo tierra, según yo me he dejado convencer por alguien. Entonces dijo Simmias es uno de los participantes del diálogo: ¿cómo es esto, Sócrates? Que acerca de la tierra también yo he oído muchos relatos, pero ese no a ti te conviene, no es ese que a ti te conviene. Así que lo escucharía muy a gusto. Pues bien, Simmias, no me parece a mí que se requiera el arte de Glauco para referir estos relatos. No obstante, demostrar que son verdaderos me parece demasiado arduo, incluso para el arte de Glauco. Y a la vez yo no sería probablemente capaz de hacerlo. Y además, incluso si lo supiera, me parece que esta vida no bastaría a Simmias por lo extenso del relato. Con todo, de como estoy convencido que es la forma de la Tierra y las regiones de esta, nada me impide decírtelo. Es decir, aquí empieza la cuestión del mito, porque quién sabe qué es lo que esté dentro de la Tierra, porque nadie ha estado ahí. Entonces la cuestión es que referirnos a lo que dicen los poetas, referirnos a lo que dicen lo que Platón y Aristóteles conocen como teólogos, es decir, sobre todo Aristóteles. Los teólogos son los poetas antiguos que hablaron sobre los dioses, es decir, Homero y Hesíodo y poca gente más. Ahora, ¿cuál es el arte de Glauco aquí? Vamos a ver, aquí les dice la nota 111. Glauco de Quíos debió ser un famoso personaje, inventor acaso del arte de soldar el hierro, según la tradición. La frase proverbial significa algo así como: no se necesita ser un genio. Bueno, dijo Simmias, con esto basta, con eso basta. Con que, prosiguió él, estoy convencido yo, lo primero, de que si está en medio del cielo, siendo esférica, la tierra, para nada necesita del aire ni de ningún soporte semejante para no caer, sino que es suficiente para sostenerla la homogeneidad del cielo en sí idéntica en todas direcciones y el equilibrio de la tierra misma. Fíjate cómo está pensando Platón ya que la tierra es esférica. ¿Sí? Y el equilibrio de la Tierra misma, pues un objeto situado en el centro de un medio homogéneo no podrá inclinarse más ni menos hacia ningún lado, sino que manteniéndose equilibrado permanecerá inmóvil. Así que en primer lugar estoy convencido de esto. Y muy correctamente, dijo Simmias. Luego, además de que es algo inmenso, dijo, y de que nosotros, los que estamos entre las columnas de Hércules y el Fasis, es decir, los que vivimos en el Mediterráneo, las columnas de Hércules o de Heracles son el estrecho de Gibraltar, y el río Fasis es un río que está en la Cólquide, es decir, en el Cáucaso, allá por Rusia. Eso es, digamos, son los límites del mundo que los griegos conocían. Más allá de ello, pues quién sabe qué cosa existe. Habitamos en una pequeña porción, viviendo en torno al mar como hormigas o ranas en torno a una charca. Y en otras partes, otros muchos habitan de muchas regiones semejantes, pues hay por doquier a lo largo y ancho de la tierra numerosas cavidades y diversas tanto en formas como en tamaños, en las que han confluido el agua, la niebla y el aire. En cuanto a la tierra misma, yace en el puro cielo, en el que están los astros y lo que denominan éter, la mayoría de los habituados a hablar de estos temas. Son un sedimento de esas cosas que confluyen constantemente hacia las cavidades de la tierra y nos creemos que vivimos sobre la superficie de la misma, como si uno que viviera en lo hondo del mar creyera que habita sobre el mar y al ver a través del agua, el sol y los demás astros pensara que el mar era el cielo. Fíjense qué analogía tan bella. Y a causa de su pesadez y debilidad, jamás conseguiría llegar a la superficie del mar, y tampoco podría contemplar sacando la cabeza y emergiendo de las aguas hacia esta región de aquí, cuánto más pura y más hermosa es que el lugar que habita, ni tampoco pudiera oírlo de otro que lo hubiera visto. Pues eso mismo nos está ocurriendo también a nosotros, porque viviendo en alguna concavidad de la tierra, creemos vivir encima de esta, y llamamos cielo al aire, como si este fuera el cielo, y los astros se movieran en él.
y en este mismo caso, por debilidad y pesadez, no somos capaces nosotros de avanzar hacia el confín del aire, porque si alguien llegara a lo más alto de este, volviéndose al lado, remontaría a su límite. Vería al sacar la cabeza al modo de los peces sacando la cabeza de las aguas, ven las cosas de acá. Si éste vería las cosas de allá, y en caso de que su naturaleza fuera capaz de resistir la contemplación, conocería que aquel es el cielo de verdad y la verdadera luz y la tierra en sentido propio. Es decir, si los peces pensaran, los peces pensarían que el agua es lo único que los rodea y que arriba, lo que arriba está, pues es difícil de conocer. Pero podría ser el caso que un pez sacara la cabeza y viera que existe el aire y diría, ah, esta es una región mucho más liviana. Nosotros también haríamos lo mismo que el pez, sacaríamos nuestra cabeza arriba del aire y veríamos otra cosa mucho más liviana que son las cosas verdaderas o que son las cosas eternas y que son las cosas más durables y más estables. Fíjense cómo hay una constante develación, un constante desengaño del mundo y poco a poco lo vamos conociendo mejor. Pues esta tierra y las piedras y todo el terreno de aquí están corrompidos y corroídos, como las cosas del mar a causa de la salinidad. Y allí no se produce en el mar nada digno de consideración, ni por decirlo en una palabra nada perfecto, sino que hay solo grutas, arena y un barrizal incalculable y zonas pantanosas donde se mezcla con la tierra y no hay nada valioso en general para compararlo con las bellezas existentes entre nosotros. A su vez, las cosas esas de arriba puede ser que aventajen aún mucho más a las que hay en nuestro ámbito. Pues si, pues si está bien contar un mito ahora, vale la pena escuchar, Simias, cómo son las cosas que en esta tierra bajo el cielo. Por nuestra parte, desde luego, dijo Simias, de buena gana escucharíamos ese mito. Pues bien, amigo mío, dijo él, se cuenta que esa tierra, en su aspecto visible, si uno la contempla desde lo alto, es como las pelotas de 12 franjas de cuero, variopinta, decorada por los colores, de los colores que hay aquí, esos que usan los pintores, son como muestras. Allí toda la tierra está formada con ellos, que además son mucho más brillantes y más puros que los de aquí. Una parte es purpúrea y de una belleza admirable, otra de aspecto dorado, y otra toda blanca y más blanca que el yeso o la nieve. Del mismo modo, esperen, y del mismo modo está adornada también con otros colores, más numerosos y más bellos que todos los que nosotros hemos visto, porque también sus propias cavidades están colmadas de agua y de aire, y le proporcionan cierta belleza de colorido al resplandecer entre la variedad de los demás colores, de modo que proyectan la imagen de un tono continuo e irisado. Y en ella, por ser tal como es, las plantas crecen proporcionadamente, árboles, flores y frutos, y a la par, los montes presentan sus rocas, también con una igual proporción, más bellas que las de aquí, por su lisura, su transparencia y sus colores. Justamente partículas de estas son las piedrecillas, estas tan apreciadas, cornalinas, jaspes, esmeraldas y todas las semejantes. Pero allí no hay nada que no sea de tal clase y aún más hermoso. La causa de esto es que allí las piedras son puras y no están corroídas ni estropeadas como las de acá, por la podredumbre y la salinidad de los elementos que aquí han confluido, que causan tanto a las piedras como a la tierra y a los animales y las plantas afeamientos y enfermedades. Pero la tierra auténtica está embellecida por todo eso, y además por oro y plata y las demás cosas de esa clase. ¿Qué está aquí describiendo Platón? El mundo no suprasensible, sino el mundo supraceleste o el mundo que está arriba de las nubes, ¿ah? Porque Platón piensa eso, claro. Hay un lugar donde están de una manera más excelente las almas, todavía de alguna forma corporalizadas, de los hombres más excelentes o de las personas más excelentes. Y aquel lugar que será como la caricatura del cielo que nosotros nos imaginamos, se llama las Islas de los Bienaventurados, la famosa Macaronesia, que por supuesto en términos geográficos la Macaronesia sí existe.
los griegos cuando empezaron a salir del Mediterráneo y se empezaron a encontrar con las islas que existen en el Atlántico, que les parecieron muy lejanas, es decir, las Azores, Cabo Verde, las Canarias, ese tipo de islas, dijeron, estas tierras seguramente vienen a ser habitadas por las almas y por los cuerpos también inmortalizados de los héroes. Por eso son las islas de los bienaventurados, en esos lugares que no necesariamente son islas, sino son lugares arriba de las nubes, eh, eh, son perfectos y ahí no hay corrupción y ahí no hay mortalidad. Pero la tierra auténtica está embellecida por todo eso y además por oro y plata y las demás cosas de esa clase, pues todas esas riquezas están expuestas a la vista y son muchas en cantidad y grandes en cualquier lugar de la tierra, de manera que contemplarla es un espectáculo propio de felices espectadores. En ella hay muchos seres vivos, y entre ellos hay seres humanos que viven los unos en el interior de la tierra y otros en torno al aire, como nosotros en torno al mar, y otros habitan en islas bañadas por el aire a corta distancia de la tierra firme. En una palabra, lo que para nosotros es el agua y el mar, para nuestra utilidad, eso es allí el aire, y lo que para nosotros es el aire, para ellos lo es el éter. Sus estaciones mantienen una temperatura tal que ellos desconocen las enfermedades y viven mucho más tiempo que la gente de acá, y en vista, oído, inteligencia y todas las demás facultades nos aventajan, en la misma proporción que se distancia el aire del agua y el éter del aire respecto a la ligereza y pureza. Por cierto que también tienen ellos bosques consagrados a los dioses y templos, en los que los dioses están de verdad, y tienen profecías, oráculos y apariciones de los dioses, y tratos personales y recíprocos. En cuanto al sol, la luna y las estrellas, ellos los ven como son realmente, y el resto de su felicidad está acorde con estos rasgos. Sería un tipo de descripción del paraíso. Es un tipo de paraíso terrenal, pero ojo, no es todavía el lugar último a donde van las almas de las almas más excelentes, porque este lugar es todavía material. Con que así están formadas naturalmente la tierra en su conjunto y las cosas que rodean la tierra, pero hay también en ella, de acuerdo con sus cavidades, muchos lugares distribuidos en círculo en toda la superficie, los unos más profundos y más abiertos que este en el que nosotros vivimos, otros que siendo más hondos tienen una apertura menor que este terreno nuestro, y otros hay que son de menor hondura que este y más amplios. Todos estos están conectados entre sí bajo tierra y en muchos puntos y por orificios a veces más estrechos y otros más anchos, y tienen conductos por donde fluye agua abundante de unos a otros como en los vasos comunicantes. Incluso hay bajo tierra ríos perennes de incontable grandeza, tanto de aguas calientes como frías, e inmenso fuego y ríos enormes de fuego, y otros muchos de fango húmedo, más limpio o más cenagoso, como esos torrentes de barro que en Sicilia fluyen por delante de la lava, como la misma lava. Esto lo vio donde Platón, pues en Siracusa, en Sicilia. Ahí vio el volcán, sí es el monte Etna, y vio cómo esto fluía. De ellos se llenan en efecto todos esos lugares cuando les alcanza en su turno la corriente circular. Todos estos elementos se mueven hacia arriba y hacia abajo como si hubiera dentro de la Tierra una especie de columpio. Esta oscilación de columpio resulta a causa de su naturaleza, que es así. Hay entre las cimas de la Tierra una que resulta ser extraordinariamente la mayor, que atraviesa de parte a parte la Tierra entera. A ella alude Homero cuando dice, muy lejos por donde está bajo la Tierra el abismo más profundo, y es la que en otro lugar de él y también otros muchos poetas han denominado Tártaro, pues hacia este abismo confluyen todos los ríos y desde este de nuevo refluyen. Cada uno de ellos se hace tal cual es la tierra por la que fluye. La causa de que emanen desde allí y allá fluyan todas las corrientes es que esa masa de agua no tiene ni fondo ni lecho, con que se balancea y forma olas arriba y abajo, y el aire y el viento que las rodea hacen lo mismo, porque la acompañan tanto cuando se precipita la tierra de más allá, como cuando hacia las regiones del más acá, y como el aire que fluye de los que respiran continuamente fluye en expiraciones e inspiraciones, así también moviéndose al compás de la masa húmeda,
El aire produce ciertos vientos tremendos e incalculables, tanto al entrar como al salir, así que cuando se retira el agua hacia el lugar que llamamos de abajo, las corrientes afluyen a través de la tierra hacia aquellos terrenos de abajo y los llenan como hacen en los que riegan acequias. Y cuando se retiran de allí y avanzan de acá, llena a su vez los terrenos de aquí, y lo lleno fluye a través de los canales y a través de la tierra, llegando cada vez a los lugares a los que se encaminan, y allí crea mares, lagunas, ríos y fuentes. Desde aquí se sumergen de nuevo bajo tierra, rodeando unos terrenos más exactos y más numerosos, y otras espacios menores y más cortos, y abocan al Tártaro las unas bastante más abajo de su lugar que su lugar de origen, y otras tan solo un poco, pero todas desembocan por debajo de su punto de partida, y algunas vienen a dar a la zona de enfrente de la que habían abandonado, y otras al mismo lado. Las hay que, discurriendo en círculo, dieron una vuelta completa, enroscándose en la tierra como las serpientes, una o muchas veces, y vienen a desembocar de nuevo tras haber descendido todo lo posible. Les es posible a unas y otras descender hasta el centro, pero no más allá, porque a las corrientes de ambos lados la otra parte les queda cuesta arriba. Hay muchas, grandes y variadas corrientes, pero entre esas muchas destacan 4 corrientes, de las que aquella con un curso mayor y más extenso que fluye en círculo es el llamado océano. Enfrente de él y en sentido opuesto fluye el Aqueronte, que discurre a través de otras y desérticas regiones, y discurriendo bajo tierra llega hasta la laguna Aquerusíade, a donde van a parar la mayoría de las almas de los difuntos, que permanecen allí durante ciertos tiempos predeterminados, las unas en estancias más largas y las otras menos, y de allí son enviadas de nuevo a las generaciones de los seres vivos. Ojo, para ver esto lo pueden ver en el mito de Er, ahí se explica mucho mejor, y el mito del Timeo también. Eso nos hace pensar que el Timeo fue escrito posteriormente, y la República también, aunque eso es discutible. Un tercer río sale de en medio de estos y cerca de su nacimiento desemboca en un terreno amplio que está ardiendo con fuego abundante y forma una laguna mayor que nuestro mar, hirviente de agua y barro. Desde allí avanza turbulento y cenagoso y dando vueltas a la tierra llega a otros lugares y a los confines del lago Aquerusíade, sin mezclarse con el agua de este, y enroscándose varias veces en la tierra, desemboca en la parte de más abajo del Tártaro. Este es el río que denominan Piriplegetonte, cuyos torrentes de lava arrojan fragmentos al brotar en cualquier lugar de la tierra, y a su vez de enfrente de este surge el cuarto río, que primero va por un lugar terrible y salvaje según se dice, y que tiene todo él un color como el de lapislázuli. Es el que llaman Estigio, y Estigia llaman a la laguna que forma el río al desembocar allí. Tras haber afluido en ella y haber cobrado tremendas energías en el agua, se sumerge bajo tierra y avanza dando vueltas en un sentido opuesto al Piriplegetonte hasta penetrar en la laguna Aquerusíade, por el lado contrario. Tampoco su agua se mezcla con ninguna, sino que avanza serpenteando y desemboca en el Tártaro enfrente del Piriplegetonte. El nombre de este río es, según cuentan los poetas, Cósito, siendo así la naturaleza de estos lugares. Una vez que los difuntos llegan a la región a donde a cada uno le conduce su daimon, comienzan por ser juzgados los que han vivido bien y piadosamente y los que no. Ojo, como ven, la descripción geográfica y sobre todo hidrográfica del inframundo es muy detallada. Tanto así que Aristóteles a este libro, el Fedón, le denominó el libro acerca de las aguas. ¿Por qué? Porque le parecía que Platón estaba haciendo realmente un relato hidrográfico, un relato sobre los ríos del inframundo. Independientemente de que esto fuera un mito, independientemente de que esto fuera un relato más pedagógico para saber qué es lo que pasa en un sentido cósmico y en un sentido metamundano, qué pasa con el alma. Pero bueno, sigo leyendo. Y quienes parecen que han vivido moderadamente, enviados hacia el Aqueronte, suben en las embarcaciones que hay para ellos, y sobre estas llegan a la laguna,
y allá habitan purificándose y pagando las penas de sus delitos, si es que han cometido alguno, y son absueltos y reciben honores por sus buenas acciones cada uno según su mérito. En cambio, los que se estima que son irremediables a causa de la magnitud de sus crímenes, ya sea porque cometieron numerosos y enormes sacrilegios o asesinatos injustos e ilegales en abundancia, y cualquier tipo de crímenes por el estilo, a esos el destino que les corresponde los arroja al Tártaro, de donde nunca saldrán. Y los que parece que han cometido pecados graves pero curables, como por ejemplo atropellar brutalmente en actos de ira a su padre o a su madre, y luego han vivido con remordimiento el resto de su vida, o que se han hecho homicidas en algún otro proceso semejante, estos es necesario que sean arrojados al Tártaro, pero tras haber caído en él y haber pasado allá un año entero, los expulsa el oleaje, a los criminales por el cósito y a los que maltrataron al padre o a la madre por el piriquejetón. Cuando llegan arrastrados por los ríos a la laguna Aquerusiade, entonces gritan y llaman los unos a quienes mataron, los otros a quienes ofendieron, y en sus clamores les suplican y les ruegan que les permitan salir a la laguna y que los acepten allí, y si los persuaden, salen y cesan sus males, y si no, son arrastrados otra vez hacia el Tártaro. A ver. Mm, y desde allí de nuevo por los ríos, y sus padecimientos no cesan hasta que logran convencer a quienes dañaron injustamente, pues esa es la sentencia que les ha sido impuesta por los jueces o por sus jueces. En cambio, los que se estima que se distinguieron por su santo vivir, estos son los que, liberándose de esas regiones del interior de la tierra y apartándose de ellas como de cárceles, ascienden a la superficie para llegar a la morada pura y establecerse sobre la tierra. De entre ellos, los que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía, viven completamente sin cuerpos para todo el porvenir y van a parar a moradas aún más bellas que esas, y no es fácil describirlas, ni tampoco tenemos tiempo suficiente para ello en este momento. Así que con vistas a eso que hemos relatado, Simias, es preciso hacerlo todo, de tal modo que participemos por la virtud y la prudencia en esta vida, pues es bella la competición y la esperanza grande. Hay una gran esperanza, fíjense, esto es común, esto es constante en Platón, al menos aquí. Desde luego que el afirmar que esto es tal cual, yo lo he expuesto punto por punto, no es propio de un hombre sensato, pero que existen esas cosas o algunas otras semejantes en las que tocan nuestras almas y sus moradas, una vez que está claro que el alma es algo inmortal, eso me parece que es conveniente, que vale la pena correr el riesgo de creerlo así, pues es hermoso el riesgo. Estas son unas palabras que pueden ustedes aprender para siempre. Es un kalos kíndinos, un bello riesgo, pues es hermoso el riesgo, y hay que entonar semejantes encantamientos para uno mismo, razón por la que yo hace un rato ya que prolongo este relato mítico, es decir, hay que convencernos a nosotros mismos, como si esta historia fuera un encantamiento, de que el cielo existe, de que la vida venidera existe, que la inmortalidad sí existe y que vale la pena vivir en función de aquella inmortalidad. Así que por tales motivos debe estar confiado respecto de su alma todo hombre que en su vida ha enviado a paseo a los demás placeres del cuerpo y sus adornos, considerando que eran ajenos y que debía oponerse a ellos, mientras que se afanó por los del aprender y tras adornar su alma no con un adorno ajeno, sino con el propio de ella, con la prudencia, la justicia, el valor, la libertad y la verdad, así aguarda el viaje hacia el Hades, como dispuesto a marchar en cuanto al destino lo llame. También vosotros, dijo Simias y Cebes, y los demás a vuestro turno, en un determinado momento os marcharéis todos, pero a mí ahora ya me llama, diría un actor trágico, el destino, y es casi la hora de que me encamine al baño, pues me parece que es mejor que me bañe y beba luego el veneno para no dejar a las mujeres el trabajo de lavar un cadáver. Bueno, hasta ahí el mito que propone Platón en boca de Sócrates. Tenemos entonces esto, además de la descripción gráfica, la constante idea y certidumbre de que el alma es inmortal y de que el alma irá a ver a los dioses o irá a ver, digámoslo así, las nociones o las casas más excelentes de las cuales no podemos decir mucho más.
porque es tan inefable que nosotros no lo veremos, pero está presente la idea de la inmortalidad del alma. ¿Cómo se ve esto? Pues así. ¿Cómo se ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo Platón en este diálogo? Así. ¿Cómo se ve en los ríos subterráneos? Esto en dos dimensiones, por supuesto. Vean cómo es, eh, cómo hay cavidades en la tierra y cómo fluyen unos ríos y otros, y hay varios, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y de todas formas está aquí abajo el río de lava. O de una manera más en tercera dimensión, ¿cómo lo veríamos? Así. Cómo está el océano a la mitad del mundo, cómo hay un río, aquí está la ciénaga o la laguna Querusíade, aquí está el Quejetonte, está el Cósito o el Erebo, y cómo está el mundo conocido por los griegos. Pero claro, ya decía Platón que la Tierra es esférica. Pero lo que a nosotros nos interesa no es nada más la cuestión de cuáles son los ríos del inframundo, que aquí tenemos varios, incluso en un sentido elemental o relacionados con los elementos, sino qué es lo que pasa con las almas. Hay tres destinos. Las almas buenas, puras, van con los dioses, se libran del cuerpo. Las almas en purificación se purifican en el Hades y después pueden salir o pueden esperar a que sean purificadas. Las almas irremediables se quedan en el tártaro para siempre, sufriendo su castigo. Pero ¿de dónde viene esta idea de que de hecho sí podemos ir a encontrarnos con los dioses? Bueno, por supuesto, de las religiones mistéricas. ¿Qué es una religión mistérica? Bueno, una vez que las religiones indoeuropeas ofrecieron todo lo que tenían que ofrecer a los griegos, ofrecieron toda una visión del orden del cosmos, del orden de la sociedad, del orden del alma, pues ya quedó todo demasiado explicado, pero hay cosas que no tienen todavía explicación en función de la religión clásica de Homero y de Hesíodo. Pensemos que Homero y Hesíodo piensan en el inframundo como un lugar más bien lúgubre, como un lugar donde no hay nada que hacer y donde muy pocos son escogidos para ir a vivir con los dioses. Básicamente tienes que ser un semidios o tienes que ser un bendito para ir a vivir por la eternidad con los dioses. Si no, tu alma simplemente irá a descansar, pero a borrarse cada vez más con el tiempo, a ser simplemente una sombra. ¿A dónde? Pues al Hades. Pensemos en el canto 11 de la Odisea. En el canto 11 de la Odisea, Odiseo tiene que bajar al inframundo para encontrar a Tiresias y se va encontrando a sus amigos y se encuentra a Aquiles y ve que están todos tristes, todos como si estuvieran simplemente en una sala de espera donde no hay nada que esperar y donde el tiempo cada vez se mella en sus espíritus y los va difuminando. Y eso es la imagen que tiene un hombre homérico. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Pues parece que solo se va allá como a pudrir o allá a estar guardada en un lugar más bien mohoso. Y Aquiles le dice a Odiseo, cuanti más yo dejaría de ser el famoso Aquiles si me devolvieran mi vida y me dieran una posición inferior, si fuera yo el más pobre de los hombres, si fuera yo el más pobre de los porqueros. Tan grave es la situación. Entonces se agota esta cuestión de la sed de lo trascendental en la religión clásica, en la religión de Homero, en la religión indoeuropea. Entonces aparecen las religiones mistéricas, que por supuesto son religiones misteriosas, porque hay que ser iniciado. Un misterio es ser o es una iniciación. Misterio es iniciación. Misterio es entrar a formar parte de una comunidad y de una vida misma que se centra en un dios particular o en una diosa particular. Y este dios o diosa particulares ofrecen dos cosas. Primero, la garantía de tener un lugar especial entre los muertos junto a aquel dios o diosa, y por otra parte, la garantía de tener una relación personal con aquel dios o con aquella diosa. Es decir, si entras a este tipo de misterios, si entras a este tipo de religiones mistéricas, tienes la garantía de que tu alma va a existir para siempre, porque los dioses ocultos tendrán la capacidad de apiadarse de tu alma. Por supuesto, cada uno de estos ritos o cada uno de estas religiones mistéricas
explican ciertos aspectos fundamentales de la vida humana, como la inmortalidad del alma, la fe de la trascendencia, el encuentro con lo divino, pero de una manera, por supuesto, todavía mitológica. Sobre todo, todas estas religiones se centran en la inmortalidad del alma y en la insistencia de que el alma vivirá para siempre. Pero el punto es, por supuesto, sacar el alma de la muerte. Y de eso se trata precisamente en las religiones mistéricas, que hay tres principales en Grecia. La principal, los misterios de Eleusis. Que Eleusis no es una persona, Eleusis es un lugar, ahora lo pondré. Pero la diosa central es esta que vemos en pantalla, que es ¿quién? La diosa de la fertilidad, Demeter, la diosa madre, Demeter, Demeter, la diosa madre, que es que la diosa de la fertilidad, de la tierra, y es una diosa básicamente prehistórica, es una diosa básicamente agrícola. Vean cómo tiene las espigas de trigo, vean cómo tiene las flores de amapola. ¿Por qué? Por la cuestión de los psicotrópicos. Vean cómo tiene las serpientes, que son una representación de la fuerza de la tierra y de la fertilidad. Incluso esto viene de la antigua Creta. Si ustedes lo investigan, la diosa de las serpientes, verán que es una diosa antigua de Creta que tiene dos serpientes en sus manos, pues está aquí todavía. Fueron los ritos o la religión mistérica más importante del mundo clásico. Tanto así que sobrevivió durante muchísimos años. Al menos sobrevivió unos 1800 años. Ha sido una de las religiones mistéricas más importantes de la historia en Occidente. Los romanos, cuando conquistaron Grecia, por supuesto no terminaron con este rito, sino que al contrario, se adhirieron a ella. Esta religión de Demeter estaba abierta para todos, para mujeres, para niños, para hombres, para ricos, para pobres. Solo había que cumplir con dos requisitos. Uno, no ser un bárbaro, es decir, ser griego o hablar griego, y eso pues ya está, eso no es tan difícil. Y la otra es no haber sido un homicida. Y entonces ya se tiene este respeto por la vida, y muchas personas y personalidades importantes del mundo antiguo pertenecieron a los misterios de Eleusis. Seguramente Platón, Aristóteles, incluso Cicerón, la mayoría de los emperadores romanos pertenecieron a estos cultos. Y era una celebración anual importantísima para la vida de Atenas. Nada más menciono los otros dos cultos mistéricos son por supuesto los cultos de Dionisio, el dios del vino, pero también el dios de la resurrección digámoslo así, de la fertilidad de las plantas, la fertilidad de los hombres, esto es de los hombres, sobre todo los hombres varones, y del vino, del éxtasis, de la lujuria, del poder de la naturaleza. Y el otro, por supuesto, es el orfismo, la religión de Orfeo, porque Orfeo tuvo la capacidad de ir al inframundo a buscar a su amada. De tal modo que en las religiones mistéricas lo que vemos siempre es la constante de la vida venciendo a la muerte, la constante de el alma que es recuperada del inframundo, del alma que es sacada del inframundo por gracia de los dioses, y que por tanto, como estos personajes tuvieron la capacidad de sacar a alguien más del inframundo, o incluso de salir ellos mismos del inframundo, conviene adherirse a ellos y conviene participar de sus misterios para tener la vida eterna. Ahora bien, ¿en qué se basan los misterios de Eleusis? Pues bueno, ya dije, la diosa central de los misterios de Eleusis es Demeter, la diosa madre. La diosa madre es la personificación de la tierra fértil, pero sobre todo en el pasaje mitológico del rapto de Perséfone. Por supuesto, Perséfone es la hija de Demeter, aquí vemos la imagen del rapto de Perséfone. Un buen día está Perséfone cortando flores en el campo. Perséfone, al ser hija de Demeter, pues es la personificación de la primavera. Es también la personificación de la fuerza de la vida. En última instancia es la personificación del alma. Y entonces, como es una muchacha muy bella, la ve Hades,
el dios de los muertos, le gusta y la rapta. Sale con su carruaje, ve a la muchacha y la rapta y se la lleva al Hades, se la lleva al inframundo. Es decir, fíjense, cómo el poder de la muerte se lleva la vida, se lleva el alma. Y entonces Demeter, que no pudo impedir aquel rapto, se pone muy triste y deja de preocuparse por dar la fertilidad a la tierra. Entonces el mundo empieza a morir. El mundo empieza a morir, los hombres empiezan a padecer hambre, los animales también se empiezan a enfermar, las cosechas no florecen, y entonces los dioses tienen que meter mano. Y Zeus baja a investigar, y se da cuenta de que su hermano Hades se había quedado con la muchacha. Y le dice Zeus a Hades, oye, pues devuelve a la muchacha, no es tuya, tienes que devolverla a su madre, porque si no el mundo va a destruirse. Y le dice a Hades, pues sí, yo quisiera, pero lo que pasa es que Perséfone ya es mi esposa. Y además ya comió del fruto de la granada, que es un símbolo de inmortalidad. Y quien come el fruto de la granada ya no puede salir para siempre de, del inframundo, del Hades. Y entonces llegan a un acuerdo. 6 meses va a estar Perséfone con Hades, oculta, y los otros 6 meses va a estar con su madre, Demeter, floreciendo o haciendo florecer al cosmos. Y esta, por supuesto, es una explicación agrícola, incluso neolítica podría ser, de los ciclos de fertilidad anuales de la Tierra. Pero, por supuesto, los griegos no se quedaron con esta interpretación, sino que al contrario, vieron en ello la imagen del alma que muere, pero que no lo hace para siempre, sino que tiene la capacidad de resurgir de el mundo de los muertos por la intención y por el cuidado de los dioses. Aquí vemos, por ejemplo, esta caja que se encontró en Eleusis, que representa aquí a Perséfone, a Demeter, perdón, y a Perséfone, que tiene otro nombre en griego, que es Coré, que significa muchacha. Y por supuesto, el alma es Perséfone, o se identifica con Perséfone. De tal modo que si Demeter tuvo la capacidad de ir a buscar a su hija y de reclamarle a los dioses y de insistir ante los dioses que buscaran y que ella misma fuera a buscar a su hija, si tú te hacías amigo de Demeter con sus ritos y con la participación de los misterios e iniciándote en aquella religión, entonces Demeter también tendría piedad de ti y Demeter también te sacaría del inframundo. ¿Dónde está Eleusis? Bueno, Eleusis está a unos 10, 11 kilómetros de Atenas. Aquí está Atenas. Y Eleusis está acá. No está tan lejos, pero hay que cruzar unos ríos, hay que cruzar el campo para llegar hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cada año, durante los grandes misterios de Eleusis, los griegos ayunaban y empezaba una procesión desde la Acrópolis hasta Eleusis. Y tardaban todo un día en llegar, salían temprano en la mañana, y ya cuando iba cayendo el sol llegaban a Eleusis. Y entonces la gente que iba a iniciarse en estos misterios era acogida por la comunidad y era poco a poco iniciada, adentrada, introducida a los misterios que revelaban la existencia del alma y la existencia de la vida después de la muerte. El santuario de Eleusis todavía se conserva, obviamente, en ruinas, pero una reconstrucción más o menos lo pone de esta manera. Llegaban los peregrinos por esta puerta y poco a poco eran introducidos al pasar la noche o al llegar la noche, tras un ayuno y tras oraciones, en esta estructura grande que es el telesterion. Y adentro está el anáctoron. Adentro del telesterion eran revelados los misterios de la diosa, y eran revelados los misterios que incluían la inmortalidad del alma y la prueba de que la diosa existía y de que teníamos la capacidad de ser salvados por la diosa o de ser asumidos por la diosa para no morir para siempre. Estas son fotos que son de objetos reales. Aquí tenemos, por ejemplo, a Demeter en el trono y a Perséfone dándole pleitesía. Este es un incensario que era usado por los sacerdotes que mostraban lo sagrado dentro del templo.
Y aquí tenemos a los participantes, seguramente el de la izquierda era un emperador o un filósofo, no lo sabemos con exactitud. Pero podían participar todos, como lo vemos aquí, niños, hombres, nobles, ricos, pobres, mujeres, esclavos. No había problema, era una democratización de la existencia del alma o una democratización de la entrada al más allá. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba la noche, tú eras introducido al telesterion, al lugar donde se mostraba lo sagrado, y te era mostrada la diosa. ¿Cómo? No lo sabemos con exactitud, pero voy hacia allá. Y te eran mostradas las realidades divinas, de tal forma que tú podías identificarte con Perséfone y podías ser sacado del inframundo cuando murieras, porque tu alma ya estaba identificada con Perséfone, tu alma ya estaba identificada con la hija de la diosa, y te dabas cuenta de que a final de cuentas tu alma era también divina. De tal modo que tenemos, o parece que había tres partes de los misterios. Primero, las drómenas, las cosas hechas, ¿sí? Las cosas recreadas, digámoslo así. Se recreaba de una manera casi teatral el rapto de Perséfone, se recordaba. Después, las deicnúmenas, las cosas mostradas, que mostrábamos o nos eran mostradas las pruebas de que la diosa existía. Y aquí probablemente entraría la cuestión de beber la bebida de la diosa, que sería un tipo de vino fermentado con granos de cebada, que probablemente incluiría un enteógeno, un tipo de droga, un tipo de hongo que tenemos aquí en la imagen, que es el cornezuelo de la cebada, que produciría después alucinaciones y que sería el fenómeno o, o el detonador del fenómeno de estar viendo a la divinidad, ¿no? Porque era ya un efecto psicoactivo, psicotrópico. Y por último, las legómenas, las cosas dichas. De tal modo que nos encontrábamos con Demeter y ya teníamos fuertemente propuesto que Demeter, al ser una diosa, nos sacaría del inframundo, tal como ella sacó a Perséfone. Y entonces el alma es como Perséfone, se identifica con ella. En última instancia, la revelación de la diosa y de estas verdades últimas es la epoptía. Y una vez que alcanzabas aquella revelación, ya podías estar tranquilo y estabas iniciado, ya sabías que tu alma podía vivir para siempre, pero por supuesto había que apegarse a un código moral, había que apegarse a un código de purificación para no alejarse de los dioses. Y entonces entrar a los cultos mistéricos implicaba también una entrada a una vida buena, a una vida virtuosa. Por supuesto, también aquí está el uso de enteógenos de una manera ritual. Otras religiones mistéricas fueron el orfismo y los cultos de Dionisio, como ya lo habíamos mencionado, que estos también, por supuesto, muestran que el alma existe y que el alma puede ser salvada y que a final de cuentas el alma es divina y el alma puede ser recuperada, salvada por los dioses y por tanto, o en función de estas cuestiones religiosas clásicas, Platón recupera los argumentos por los que el alma puede ser inmortal, o de hecho es inmortal, no solo inmortal, sino que será capaz de ser salvada y será capaz de llegar a ver a los dioses, porque tiene la capacidad de identificarse como divino, tiene la capacidad de decir: yo también soy hijo de los cielos y de la tierra, pero mi linaje es divino, como dicen unas tablillas órficas de Petelia en el sur de Italia, eh, que eran como un pasaporte de los muertos. Yo también soy divino, yo también soy hijo de los dioses, mi linaje también es divino, el alma también es inmortal, el alma también aspira a las realidades divinas y puede purificarse teniendo una vida buena, una vida digna de los dioses, una vida contemplativa, que después, por supuesto, pasaría a ser interpretada de otra manera, un poco más razonable, un poco más apegada a lo que nosotros entendemos como ciencia y como cálculo y como argumentos, pero sin alejarse de la vida religiosa que nosotros conoceremos como la vida pitagórica.